Saludos, sean todos bienvenidos a este tu espacio, Ramón el Teacher Rodríguez. En esta ocasión, jamás podíamos pasar por alto la figura de John F. Kennedy. 22 de noviembre, Dallas, Texas. Hay que recordar obligatoriamente el asesinato contra el joven presidente que llenó en su poco mandato un periodo de miticismo, si se quiere, y que llegó a la presidencia de la República en condiciones difíciles. Pero ¿por qué la figura de John F. Kennedy trasciende a esos niveles que es comparable en la cultura norteamericana con Abraham Lincoln, con George Washington? ¿Por qué? Bueno, porque él marcó un hito en la historia de ese país, porque le tocó gobernar en situaciones sumamente difíciles. Siempre es complicado analizar la política norteamericana atendiendo a si es un demócrata o si es un republicano, porque se entiende que los demócratas deben ser blandos según la cultura de las personas. Sin embargo, la República Dominicana fue invadida por Lyndon B. Johnson, 1965, demócrata, pero anteriormente lo hizo Woodrow Wilson, el hombre de los 14 puntos, allá por el 1916. La figura de Kennedy es inolvidable, como inolvidable es aquel debate que sostuvo con Richard Nixon un 26 de septiembre, donde la población norteamericana entendía que Nixon había ganado el debate por la radio y que Kennedy lo había ganado por la televisión, por aquello de su figura, y que lució impecablemente vestido ante un Nixon que lucía demacrado. Famosa también es aquella frase de "yo soy un berlinés" en la celebración del 15º aniversario del bloqueo de Rusia a Berlín. Pero ¿cuáles son los puntos esenciales que hacen de este presidente el más joven electo en la historia de los Estados Unidos? Teniendo que decir, para que no haya confusión en los jóvenes, que el más joven lo fue Theodore Roosevelt, quien lo fue a los 42 años, pero no fue electo. Subió al poder tras el asesinato del presidente Willie McKinley allá en el 1901 a mano de un anarquista. Pero evidentemente que la figura de Kennedy impactó grandemente. Tuvo que lidiar con la guerra de Vietnam, que ya de hecho estaba en proceso desde 1955 y que él estaba obligado a darle seguimiento, aunque fue algo que le perturbó toda su existencia. Pero tuvo también que trabajar con los derechos civiles, y famosa es una de las llamadas que hace a la esposa de Martin Luther King. Ese proceso de los derechos civiles lo enaltece a él porque tiene que tratar de impedir esa segregación que dividía ese país. Pero Kennedy también tuvo que enfrentar la famosa invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, o crisis de Playa Girón, como le llaman en algunos países, donde Cuba derrotó tristemente a los norteamericanos. Evidentemente que el presidente Kennedy tuvo que enfrentar la crisis de la Guerra Fría y tuvo que verse de frente con un McCarthy, el azote de los comunistas, y con un pueblo que exigía mano dura para el comunismo
de entonces. Su asesinato ha desatado múltiples conspiraciones o teorías de la conspiración que debemos analizar en otro programa. Pero evidentemente que Oswald no convence mucho con sus argumentos, y la muerte de este a manos de Jack Ruby, conocido miembro de la mafia, no a esos niveles de los Capone, de los Luciano y esa gente, pero era de la mafia, complica un poco la situación. John F. Kennedy. Ya han pasado 59 años de un joven mandatario que fue malogrado, evidenciando en su mandato una política, lo que él le llamó el New Frontier, o la nueva frontera, para tratar de resolver el tema de la exclusión, dándole importancia a la educación y dándole importancia a la medicina. Pero para los países como el nuestro, se aplicó la Alianza para el Progreso, muy conocida. Hay una historia de un conocido político que le dijeron que qué pensaba de la Alianza para el Progreso, y él dijo eso mismo, que para el progreso. John F. Kennedy, cuarto y último presidente asesinado en los Estados Unidos. El primero lo fue Abraham Lincoln, 14 de abril, algunos historiadores dicen 15 de abril, a mano de John Booth. James Garfield en el 1881 a mano de Guiteau, y ya mencionamos a McKinley en el 1901 y en el 1963. Hoy recordamos con dolor la muerte del joven mandatario. Es muy conocido, y algunos historiadores entienden, que Malcolm X, aquel afroamericano muy conocido en la historia de los Estados Unidos, perdió la vida o aceleró su muerte después de unas declaraciones muy desdichadas sobre la muerte de John F. Kennedy. ¿Qué podemos decir? La sociedad norteamericana ha tenido que enfrentar esas situaciones, y si bien es cierto que hay un nuevo cambio en el mundo y que ya no existe la bipolaridad de entonces, los desafíos siguen vigentes. La desigualdad, la injusticia, la hambruna, la falta de oportunidad y muchos temas de interés que este joven presidente hizo todo el esfuerzo para enfrentar. Inolvidable fue aquella guerra espacial, y yo tengo edad para recordar aquel Apolo 11 que llegó a la Luna, y esa lucha entre la Unión Soviética y los Estados Unidos sobre el espacio. Finalizamos diciendo que hoy debemos recordar con tristeza el vil asesinato del joven presidente y aquella figura que anduvo el mundo, aquella imagen de su niño de 4 o 5 años haciéndole el saludo al féretro que pasaba por el frente. John F. Kennedy, debemos recordarlo y estudiarlo, porque es un fenómeno que todavía está en debate. Hasta la próxima, mis amigos.